Ya. Hemos compartido nosotros en el grupo de WhatsApp, hemos compartido la lectura de esta semana, tema guerras civiles. Vamos a conocer el título de esta clase. ¿Quiénes eran los encomenderos y por qué se enfrentaron a la corona? Es el título de esta sesión. ¿Quiénes eran los encomenderos? ¿No? ¿Qué es un encomendero? ¿Quiénes eran? No solamente vamos a hablar de un encomendero, sino de varios encomenderos. ¿Y por qué razón estos encomenderos se van a enfrentar a la corona, es decir, al rey de España? La competencia del área construye interpretaciones históricas, capacidades, interpreta críticamente la lectura que hemos entregado y comprender en qué tiempo se va a dar este desarrollo. ¿Cuál es el propósito de esta clase? ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas? Que tú puedas reconocer el accionar de los encomenderos contra las nuevas leyes y las consecuencias que van a dejar estos enfrentamientos entre un encomendero y la corona española. Es el propósito, ¿no? Bueno, para entender un poco más este título de la clase y este propósito, vamos a compartir la lectura. Por favor, le voy a pedir que apaguen su audio para evitar inconvenientes. Si alguien está con el audio prendido, le voy a pedir que apague el audio, por favor. No me gustaría silenciar a todos. Entonces vamos a ir a la lectura. Vamos a compartir la lectura, momento, de esta sesión, ¿no? A ver, segundo es secundaria y tenemos acá justamente esa lectura. Muy bien, chicos, entonces aparece en pantalla la lectura de esta semana, un voluntario. Muy bien, Brisel Bajonero, la escuchamos. Las creaciones de las leyes nuevas buscaba principalmente poner fin a los conflictos entre los conquistadores y empezar a tomar control de las nuevas tierras. Como ya vivimos en el capítulo anterior, la nueva legislación disponía que solo el rey y sus representantes tenían la facultad de repartir encomiendas y que al morir el encomendero, las encomiendas pasaba a ser propiedad de la corona española. El poder que había logrado tener los encomenderos se verá seriamente limitados con las leyes nuevas, situación que los encomenderos no estaban dispuestos a tolerar, lo que inició una gran rebelión contra la misma autorial real. Perfecto, señorita Bajonero. Entonces vamos a analizar alguna de las cosas. La lectura empieza, voy a hacer la técnica del subrayado para poder identificar algunos elementos. La lectura empieza con la creación de las leyes nuevas, ¿no? Entonces un alumno me dirá, profesor Luis, ¿y qué son las leyes nuevas? Se conoce como leyes nuevas al origen del virreinato del Perú. Si alguna vez te preguntan, ¿con qué empezó el virreinato del Perú? ¿Empezó a gobernar un virrey? La respuesta es con las leyes nuevas. ¿Ya? Las leyes nuevas originaron la creación de este virreinato. Antes de que se cree el virreinato, quien tenía el poder eran los gobernadores, es decir, aquellos que habían llegado con Pizarro y con Almagro, pero ya Pizarro y Almagro estaban muertos, producto de las guerras que se habían dado entre los dos. Francisco Pizarro murió en Lima, asesinado por el hijo de Almagro, conocido como el Mozo, y Diego de Almagro murió en la batalla de Salinas como consecuencia de ser derrotado por los hermanos de Pizarro. Entonces, los descendientes, los amigos, los familiares de Almagro y de Pizarro serán los que tienen el poder, ¿no? Ellos son llamados gobernadores, encomenderos. Sin embargo, esto va a cambiar cuando el rey de España decide crear un virreinato. Y para crear un virreinato va a originar estas leyes nuevas, ¿no? Que va a permitir que la corona ahora pueda controlar estas tierras en América. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, ¿por qué se produce este enfrentamiento entre los encomenderos y la corona?
Básicamente porque la creación del virreinato establecía qué cosa, profesor, que las encomiendas pasaran a la corona una vez que el encomendero fallece o muere. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Que al morir un encomendero, todas las encomiendas que este encomendero posee o tiene pasarían a ser propiedad de la corona española. Bueno, ¿y cuál es el problema con eso? El problema era que muchos encomenderos no estarían dispuestos a perder sus encomiendas. Entonces uno se pregunta y dice, ¿qué cosa es una encomienda, profesor Luis? Una encomienda es un grupo de indígenas. Un grupo de indígenas, uno, dos, tres, cuatro, pueden ser hasta 50 indígenas, que han sido entregados a un solo español para que este español los cuide, los proteja, les enseñe la religión católica, apostólica, romana, y de esa manera estos indígenas se vuelvan súbditos de la corona. Eso era una encomienda. Pero en realidad eso no pasaba. En realidad el español se aprovechaba del indígena para hacerlo trabajar tierras para él, para mandarlos a los centros mineros, a que el indígena extraiga minerales o metales, para pedirle que el indígena pague un tributo a su favor. Entonces todo eso era lo que hacía el indígena para el encomendero, ¿no? Entonces cuando el rey quiere eliminar que estas encomiendas ya no sean hereditarias, porque antes moría el encomendero y las encomiendas las pasaba a su hijo y luego a su nieto y toda una cadena, es que los encomenderos se van a rebelar contra el poder del rey de España, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Entonces, para poder entender justamente eso, acá tenemos también un material complementario a la lectura, que es nuestra línea de tiempo que no debe faltar en la sesión. Tenemos acá Guerra de los Encomenderos y vamos a analizar también esta línea de tiempo a la par que trabajamos nuestra lectura. Estamos hablando de 1542. Ya Atahualpa había sido capturado en Cajamarca, ya había sido condenado a muerte, ya profesor Pizarro había muerto, ya Almagro había muerto, y para 1542, ¿qué se va a producir básicamente? Bueno, los indígenas, como te mencionaba, eran seriamente explotados. ¿En dónde eran explotados? En los centros mineros. Muchos fueron quitados de sus tierras y obligados a pagar tributo al encomendero. Bueno, todo este abuso lo va a observar un sacerdote. Ese sacerdote se va a llamar Bartolomé de las Casas. Bartolomé era un sacerdote que vivía en el norte de América, en lo que hoy día es México, pero que antes también era un virreinato, el virreinato de Nueva España. Y lo mismo que pasaba en el Perú, pasaba en México. Había una explotación al indígena. Entonces Bartolomé le escribió cartas al rey de España contándole la explotación que hacían los españoles. Es por eso que el rey de España decide en 1542 emitir estas nuevas leyes. Y con estas nuevas leyes se crea el virreinato del Perú. ¿Qué rey gobernaba en esa época? Carlos I, o también llamado Quinto, ¿no? Que pertenecía a la familia de los Habsburgo de España, ¿no? Era además el hijo de Juana llamada la Loca y de Felipe el Hermoso. Y fue nieto de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Ahí está Carlos I o Carlos V. Bueno, entonces, ¿eso qué va a originar? La creación del virreinato supone que ahora la autoridad ya no va a ser el encomendero, sino un virrey. Y que para que todas esas leyes se cumplan, el rey va a enviar a su representante llamado virrey. Y eso es lo que sigue en la lectura, estimados y queridos alumnos de segundo y secundaria. Vamos a ver el punto número 1, voluntario. A ver, cualquiera. Ashley Mitsukubas, te escuchamos. La rebelión de los grandes encomenderos, Gonzalo Pizarro. Los encomenderos que se vieron perjudicados por la nueva legislación nombraron a Gonzalo Pizarro como procurador general para que los represente. El hermano del conquistador será el que lidere la primera gran rebelión de encomenderos. Esta guerra civil duró 4 años y se dieron las siguientes batallas.
batalla de Inayaquino, Ecuador, batalla de Guarina, Bolivia, batalla de Jaquijao, Cusco. Causa, Perfecto, hay nomás Cubas. Entonces, la primera gran rebelión de estos encomenderos la va a encabezar o la va a dirigir el hermano de Francisco Pizarro. Su hermano era llamado Gonzalo Pizarro, ¿no? Este encomendero se rebela contra la corona. Gonzalo Pizarro era un encomendero que vivía en el Cusco, pero cuando se entera que la corona, es decir, el rey de España, va a enviar a una autoridad y además las encomiendas van a dejar de ser perpetuas y ahora van a pasar a la corona, él se revela, ¿no? Él dice que la conquista o la invasión del Tahuantinsuyo le costó a ellos sin la intervención del rey. Por lo tanto, no tendrían por qué acatar las normas que está dando la corona. Bueno, Gonzalo Pizarro se enfrenta a la corona, quien va a enviar a un virrey, ¿no? Y tal como Cuba se ha leído, se producen tres batallas que son importantes. Iñaquito, en lo que hoy día sería Ecuador, Guarina, en lo que hoy día sería Bolivia o llamado al Alto Perú, y Jaquijahuana, en lo que hoy día es el Cusco. Ahora, ¿por qué razón se produce este enfrentamiento? ¿Por qué el encomendero se enfrenta a la corona? Bueno, una de las razones y la más importante podría ser las encomiendas, ¿no? Vamos a ver justamente eso en las causas de este enfrentamiento. Otro voluntario, voluntaria. Castro Portal, te escuchamos. Causas. Creado el virreinato, al monarca nombró como primer virrey a Blasco Núñez de Vela, quien entró en Lima en mayo de 1544. El nuevo virrey, que ya era conocido por su arbitrariedad, rápidamente inició la aplicación de las leyes nuevas y se ganó la enemistad de los colonos, porque parte de los cambios era el despojarlos de sus encomiendas, limitando su poder. Muy bien, Castro, perfecto. Ahí está entonces, ¿no? ¿Por qué empezó esta rivalidad, profesor? Bueno, cuando se creó el virreinato. Recuerda que el virreinato se crea con las leyes nuevas de 1542. Pregunta, 1542, 1544. Estamos hablando básicamente de qué siglo, mano levantada. Cielo Gabriela, te escuchamos. Siglo XVI. Claro, estamos hablando básicamente del siglo XVI, ¿no? Ahí está. Entonces, es en el siglo XVI donde se producen estos acontecimientos. Y una de las cosas que origina este enfrentamiento es la creación del virreinato, pero a su vez que las encomiendas pasarían a la corona una vez que el encomendero muera. Eso le parecía al encomendero muy injusto porque ellos decían que habían luchado para apoderarse del Tahuantinsuyo. Es más, el rey iba a enviar a su representante conocido como el virrey, ¿no? Y ese virrey hará cumplir estas normas, desencadenando un enfrentamiento con los encomenderos, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poquito de esta primera batalla, que es Añaquito o Iñaquito con I, en lo que hoy día es Ecuador. ¿Por qué es importante esta batalla? A ver, vamos a ver por acá, tenemos voluntario o voluntaria. Muy bien, Mari Ramos, adelante, le escuchamos. Avanzó Gonzalo con su ejército hacia Lima y es entonces que los oidores de la recién instalada audiencia, cansados de los abusos del virrey, apresan al representante del rey y lo envían prisionero a Panamá. Gonzalo fue recibido en triunfo por la audiencia y los vecinos de Lima y fue proclamado como gobernador. Al dar este paso, Pizarro rompe su relación con la corona española al no respetar a su máximo representante. Blasco Núñez de Vela logró escapar de sus captores y desembarcó en Tumbes, internándose en las serranías de Quito, organizando un ejército de españoles leales al rey. Sigue. Gonzalo Pizarro salió a buscarlo en dirección al norte con su ejército, hasta que se dio la batalla de Iñaquito, el 18 de enero de 1546, donde el virrey fue vencido y luego asesinado en el mismo campo de batalla. Muy bien, Ramos, perfecto.
Entonces hemos analizado la batalla de Iñaquito, o también llamada Añaquito, con A. ¿Qué nos dice esta batalla? Bueno, para empezar, se produce el enfrentamiento entre Gonzalo Pizarro y el primer virrey del Perú, llamado Blasco Núñez de Vela. Blasco llega al Perú, viaja desde España, cruzando el Atlántico, ¿no? Profesor llega y lo primero que hace es establecer el virreinato, que era lo que le había enviado el rey. Entonces, él se convierte en una autoridad y preside la Real Audiencia de Lima, que era algo así como el Poder Judicial. Y rápidamente era un virrey de carácter muy fuerte, muy autoritario, y que se generó la enemistad de los miembros del tribunal, quienes consideraban que este virrey no era apto para el gobierno de la colonia. Iban a apoyar al último de los hermanos de Francisco Pizarro, o sea, Gonzalo Pizarro. Gonzalo era encomendero del Cusco, y del Cusco viaja hacia Lima para enfrentarse al virrey. Este virrey es deportado, es decir, es expulsado del Perú, pero él decide regresar con más soldados y se enfrentan al norte, ¿no? En lo que hoy día es Ecuador, en la batalla de Iñaquito, donde finalmente el virrey va a ser derrotado y le corta la cabeza a Gonzalo Pizarro y se la clava sobre una estaca. Claramente es una señal en la cual se está desafiando al rey de España, ¿no? Yo estoy matando al representante que el rey ha enviado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy desafiando el poder de la corona española, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Yo estoy desafiando el poder de la corona española, ¿no? Así de sencillo. Entonces se convierte en un rebelde, pues, Gonzalo Pizarro. Por eso que Abimael Guzmán, quien era el líder de un movimiento terrorista llamado Sendero Luminoso, se hacía llamar el presidente Gonzalo. Su nombre era Abimael, pero él se hacía llamar presidente Gonzalo, claramente en alusión a Gonzalo Pizarro, ¿no? El más rebelde de la historia prehispana. Bueno, vamos a seguir en la letra B con otra de las batallas que va a dar, que se va a dar en esta época entre el encomendero Gonzalo Pizarro y la corona. Bueno, en este caso el virrey ha muerto, pero ¿con quién se va a enfrentar entonces el encomendero si el virrey ha muerto? Bueno, vamos a ver. Letra B, Lupita Paredes. Le escuchamos, Lupita. Batalla de Guarina, Alto Perú. Tiempo después, el capitán Diego de Centeno se levantó en armas en la región de Charcas, Bolivia, y organizó un ejército contra Pizarro. Gonzalo Pizarro y su maestre de campo Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, salieron a combatirlo. Finalmente derrotaron a Centeno en la batalla de Guarinas, 20 de octubre de 1547, a orillas del lago Titicaca. Con esta victoria, Gonzalo reforzó más su autoridad. Perfecto, Lupita, ¿no? Entonces, en la batalla de Guarina vuelve a pelear Gonzalo Pizarro, pero esta vez ya no pelea contra un virrey, porque si bien ha muerto el virrey, él lo había matado en Iñaquito, a Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, pero, estamos hablando del siglo XVI. Ahora, cuando sucede algo, por ejemplo, sucedió algo en Estados Unidos, o en Rusia, o en Chile, nosotros nos enteramos al minuto, nos enteramos a la media hora, o a los 10 minutos. No nos enteramos mañana ni pasado. Y nos enteramos porque existe la tecnología, existen las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, la televisión, la radio. Pero en esa época no existía eso, pues. Por eso que las noticias todavía demoraban para que lleguen a España, ¿no? Entonces, en el trayecto entre que se llegue la noticia y el rey envía a alguien, va a pasar buen tiempo, pero todavía hay soldados que en el Perú son leales a la corona. Uno de ellos es Diego Centeno, o Diego de Centeno, quien se enfrenta a Gonzalo Pizarro en Guarina, que es el nombre que recibe una pampa muy cerca al lago Titicaca en Puno. Sin embargo, Gonzalo, que era apoyado por muchos encomenderos y tenía como lugarteniente o maestre de campo al demonio de los Andes,
Francisco de Carvajal lo derrota. Eso quiere decir que Gonzalo se está haciendo proclamar un gobernador claramente desafiando a la corona española. Bueno, el rey se entera después de unos años y decide hacer algo para acabar con el poder de Gonzalo. ¿Qué decide hacer el rey? Enviar a un pacificador, ¿no? El rey, muy astuto, ya no va a enviar a un militar o a un soldado, sino envía a un sacerdote. Ese sacerdote se va a llamar Pedro de la Gasca, ¿ya? Y vamos a ver justamente en la letra C un poco de la Gasca. A ver, voluntario por acá o voluntaria, mano levantada. Seguimos, a ver por acá. Muy bien, hay varios que han levantado la mano. Qué bueno, chicos, ¿ah? Muy bien, vamos a seguir entonces. Adelante, te escuchamos, Cubas. Pacifista los rebeldes la llegada de Pedro de la Gasca. Enterado el rey de los acontecimientos ocurridos en el virreinato peruano, encargará a Pedro de la Gasca la misión de someter a los sublevados, dándole el nombramiento de pacificador y presidente de la Audiencia de Lima. El pacificador La Gasca desembarcará en Panamá con un séquito de fieles al rey. Con habilidad política logrará el apoyo de la Armada del Mar del Sur, la cual apoyaba a Pizarro. Teniendo este apoyo, consiguió el control del mar. Al mismo tiempo, enviaba oportunidades de arrepentimiento, tratando de captar el apoyo de los encomenderos rebeldes, haciéndoles creer que si lo apoyaban, respetaría sus privilegios. La Gasca llega a Tumbes y ya contaba con apoyo de desertores de Pizarro y siguió avanzando hacia Lima. Mientras tanto, Pizarro se retiró en una dirección al Cusco, pero las tropas de la Gasca fueron en su busca. Muy bien, perfecto, Cubas. Ahí está entonces la llegada de Pedro de la Gasca, ¿no? Recuerda, la Gasca no es militar. La Gasca lo que es un sacerdote. Y en la época en que se producen estas guerras, el hombre era muy creyente en todo sentido. Entonces, cuando la Gasca le hablaba de la religión, estos hombres creían lo que la Gasca les decía, ¿no? Les hablaba de la religión, ¿ya? Entonces, profesor, la Gasca va a convencer a muchos soldados de que se pasen al bando de la corona. A cambio de eso les dice: yo personalmente les voy a perdonar y no les haré ningún daño a ustedes. Es más, las encomiendas que ustedes tienen las pueden seguir conservando. Y a aquellos que no tienen encomiendas, yo me ofrezco a entregarles, le dice, ¿no? Entonces muchos soldados deciden y piensan y reflexionan y dicen: a ver, si yo apoyo a Gonzalo Pizarro como lo estoy apoyando hasta ahora, y Gonzalo Pizarro pierde, me va a pasar que yo voy a morir, me van a cortar la cabeza, que es el castigo de los traidores. Pero si yo apoyo a la Gasca y ganamos, voy a conservar mis encomiendas y no me va a pasar nada. Entonces ahí te das cuenta el poder del convencimiento de este sacerdote, de este cura. Además los soldados decían: no creo que esté mintiendo porque es un sacerdote, es un cura, ¿no? Y bueno, se produce la batalla decisiva entre la Gasca, que representa al rey, y Gonzalo Pizarro. A ver, letra D, un voluntario o voluntaria también. Gamboa, le escuchamos fuerte, letra D. Batalla de Caquicahuana, Cusco, 9 de abril de 1548. Este encuentro no se desarrolló como las demás batallas. Pizarro tuvo que enfrentar una situación que luego traería su derrota. Los soldados de su bando desertaron en masa y pasaron al bando de la Gasca. Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron tomados prisioneros, juzgados y ejecutados en el campo de batalla por traición al rey. Sigue la lectura, por favor. La Gasca y el reparto de Huaynarima. Finalizada la rebelión de Gonzalo Pizarro, el pacificador organizó una nueva distribución de las encomiendas, conocido como el reparto de Huaynarima.
Esta fue una tarea difícil porque se debía repartir unas 218 encomiendas entre más de 1000 pretendientes. Como era de esperarse, cientos de españoles quedaron descontentos al ver la lista de los favorecidos. 2 años después del reparto, la Gasca regresó a Panamá. Los que se quedaron sin obtener una encomienda organizaron una nueva rebelión. Muy bien, Gamboa. Entonces, la Gasca se enfrenta a Pizarro en la batalla de Jaquijaguana. Es el nombre que recibe una zona del Cusco en 1548, siglo XVI. ¿No? Entonces, ¿qué se produce en esa batalla? Muchos soldados que apoyaban a Gonzalo van a dejar de apoyarlo y se pasan al lado del sacerdote Lagasca, de la corona. Entonces Gonzalo y su maestro de campo o lugarteniente, Francisco de Carvajal, sin apoyo de soldados, va a ser capturado y ejecutado como un traidor de la corona, ¿no? ¿Y cuál era el castigo? La muerte a los traidores. Terminada la amenaza de Gonzalo, la Gasca tiene que cumplir, y efectivamente lo hace, empieza a repartir encomiendas que se le había arrebatado a Gonzalo y sus hombres, pero que había un problema. Habían demasiados españoles y las encomiendas no alcanzaron. Entonces, a los que no alcanzaron, la Gasca le dijo, no se preocupen, va a venir el virrey, el nuevo virrey, y él se va a encargar de entregarle encomiendas a ustedes. Pero recuerden que en esa época los viajes demoraban muchísimo y los españoles prácticamente no quisieron esperar más y se rebelan. Pero ya no se rebelan los grandes encomenderos como Gonzalo, sino ahora se rebelan pequeños encomenderos conocidos como los insatisfechos, ¿no? Liderados por un encomendero también llamado Francisco Hernández de Girón. Ellos se rebelan. ¿Por qué se rebelan? Bueno, ya te puedes imaginar por qué fue, ¿no? Vamos a leer justamente la causa. Vamos a ver por acá un voluntario o voluntaria para esta lectura. Estefano Castro, le escuchamos. La rebelión de los pequeños encomendores o de los insatisfechos. Francisco Hernández Girón, 1553-1554. Causa. Francisco Hernández Girón lideró a los encomenderos descontentos por el reparto de las encomiendas y por la abolición del servicio personal de los indígenas. Se subleyó en el Cusco el 12 de noviembre de 1553. Llegó a decir, la conquista se había hecho con el esfuerzo individual de los españoles y sin que el rey le hubiese costado un centavo. Hernández Girón, después de capturar el Cusco, consiguió el apoyo de Arequipa, Huamanga y Charcas. Avanzó hacia Lima y se atrincheró en Pachacamac. Muy bien, sigue, sigue. Sigue, Castro. Batalla de Choquinga, Apurímac. La audiencia de Lima dispuso que Alonso de Alvarado, capitán general de Charcas, viniera a combatir a Hernández de Girón, quien le dio alcance en Choquinga, donde Hernández Girón salió con una gran victoria, 8 de mayo de 1554. Luego de esa batalla, el ejército siguió su marcha hacia la Sierra Sur. Muy bien, Castro, Batalla perfecto. Ahí nomás Castro, ahí nomás Chuquinga. Entonces, como ha leído su compañero, esta nueva rebelión es más pequeña, porque lo hacen los encomenderos llamados insatisfechos, ¿no? Ellos pensaban que iban a recibir encomiendas y al final no le dieron. Le dijeron, esperen al nuevo virrey, y el virrey que venía demoraba muchísimo. Por eso ellos se van a rebelar contra la corona. Pero como no hay virrey, el poder de la corona lo tenía la Real Audiencia de Lima. Entonces se rebelan contra la Real Audiencia y, por ejemplo, Hernández Girón tiene que enfrentar a un ejército de la Real Audiencia de Lima, al cual va a vencer en Apurímac. Sin embargo, muchos encomenderos leales a la corona
vienen desde diferentes lugares, no solamente de la sierra, sino de Lima, del norte, del centro, y se enfrentan a Girón y lo van a derrotar en Pucará, ¿no? ¿De qué manera se dio esta derrota? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver por acá entonces en la última o en el último texto. Mari Ramos, te escuchamos. Batalla de Pucará, Puno. El ejército de Hernández Girón, que se autodenominó Ejército Libertador, se encontró frente al ejército de la Real Audiencia. En esta contienda, el bando de los rebeldes fue derrotado por la deserción de sus miembros. El líder pudo huir hacia Jauja, sí, Jauja. donde se rindió. Hernández Girón fue llevado a Lima, donde se le procesó y sentenció a decapitación. Su cabeza fue exhibida en la punta de un palo. Muy bien, lo decapitaban, ¿no? A todos los traidores, muy bien, Mari, se decapitaba. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la corona ha vencido, pues. Que el poder del rey se ha impuesto y que ahora sí nadie se podía meter en contra de la corona. Ni los gobernadores, ni los encomenderos y los indígenas que prácticamente ya estaban sometidos, aunque seguirían más adelante en otros levantamientos. Lo que nosotros hemos leído lo podemos encontrar también de manera más pedagógica en esta línea de tiempo, ¿no? Para entenderlo. En 1546, Iñaquito, donde Gonzalo Pizarro se proclama en rebeldía y muere el virrey Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú. 1548, Jaquijahuana es la batalla en la cual el cura, el sacerdote Lagasca, se enfrenta a Gonzalo Pizarro y Álvarez o Francisco de Carvajal y lo derrota, ¿no? Al demonio de los Andes. Ya está. Pero también tenemos la rebelión de los insatisfechos, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Un antecedente es la batalla de Jaquijahuana y que demoraba mucho los virreyes. Es más, llegó uno y fallece, incluso Hurtado de Mendoza. La razón, bueno, no habían recibido encomiendas en el reparto de Huaynarima, ¿no? Quien dirige esto es el encomendero Francisco Hernández de Girón. Batalla de Chuquinga, donde Girón vence, y la batalla de Pucará, donde Girón será derrotado, ¿no? Y como hemos dicho, termina decapitado porque era una traición a la corona. Bueno, a partir de eso tenemos algunas preguntas. La pregunta 1 es, ¿por qué se sublevó Gonzalo Pizarro? Mano levantada, a ver. ¿Por qué razón se sublevó Gonzalo Pizarro? ¿Tú qué crees? Estefano Castro, te escuchamos. Castro, ¿me escucha? Cuba, ¿sabes? Le escucho. Por las encomiendas, que si un encomendero moría, ya las encomiendas pasaban a los reyes. A ver, vamos a ver. Por lo que Claro, ¿no? En se lo realidad, sabe, mi internet iba mal. Generales Inca de Atahualpa. tenía que ver con las encomiendas, pues, ¿no? Las encomiendas iban a ser eliminadas de manera perpetua y pasarían a la corona, y eso se establece en las leyes de 1542. Pregunta 2, Lupita, te escucho. Fue porque se debía repartir 218 encomiendas entre más de 1000 pretendientes. Claro, ¿no? Fue el momento en el cual Pedro de la Gasca va a entregar encomiendas después de la batalla de Jaquijahuana y no alcanza para todos. Y eso genera, pregunta 3,